Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Es tiempo de regenerar, es tiempo de revisar nuestros vínculos, las ciudades donde vivimos, cómo las habitamos, cómo nos alimentamos, cómo nos curamos, y regenerar los suelos, ¿no? Allí donde hay contaminación, tratar de remediar, allí donde ha habido desmontes o se han muerto las especies nativas, tratar de justamente regenerar esos ambientes, porque ya sabemos sobradamente que de eso depende la sobrevivencia de muchas especies, pero de lo humano, si es que nos interesa, ¿no? ¿Cómo se hace para reforestar en zonas muy escarpadas, de difícil acceso, donde ni siquiera existen los senderos? ¿Por qué resulta hoy una tarea vital? ¿Por qué constituye un desafío? De esto vamos a hablar con Ignacio Gasparri, que es doctor en ciencias biológicas, es investigador del CONICET por la Universidad de Tucumán, ingeniero forestal, y es miembro del equipo Reforest Latam. Es una empresa argentina que tiene sede en Tucumán, que fue fundada hace unos años por Damián Rivadeneira y Paula Gianserra. Surge esta compañía como respuesta justamente a la necesidad de aplicar otras herramientas más potentes para llegar a esos lugares donde antes no era posible sin el concurso de la tecnología, y yo diría de una mirada diferente, de una decisión diferente de un montón de personas. Ya veremos quiénes y cómo, desde dónde. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sergio, gracias por la introducción. Espero me escuchen bien. Sí, la verdad que te escuchamos como si estuvieses acá. ¿Por dónde andás? Ahora, en este momento, en Corrientes. Estuve hasta ayer en la reunión argentina de restauración ecológica. En un evento que ocurrió acá hace esta semana. Che, ¿y qué nos dirías de esa reunión? Supongo que en el camino, en algún momento, habrás dicho, qué bueno, aprendí tal cosa, o qué buena frase esta, qué bueno esto otro que explicaron, que me permitió entender por qué hace falta reforestar y seguir regenerando el lugar donde vivimos. Bueno, esta reunión lo que noté es que hay mucho énfasis en entender las dimensiones humanas de los procesos que llevaron a la degradación y cómo los actores y las redes de interacción entre los actores, las dimensiones humanas y sociales, son cruciales para justamente activar el proceso opuesto, que sería el de recuperar los ecosistemas, ¿no? Claro. Entonces hay conceptos, uno podría pensar que hay mucha lógica técnica de qué especies usar, dónde ponerlos, que por supuesto está ese aspecto, pero después se hizo mención muchas veces de cuestiones como percepciones, qué valoración le dan a la naturaleza a los distintos actores, cómo se trabaja sobre la difusión y el conocimiento de los valores de la naturaleza y cómo eso va generando un contexto más favorable para las acciones de restauración. Ignacio, está bueno, siempre decimos en el programa, ¿no?, saber de dónde venimos, y no alcanza con un diagnóstico o con un par de voces. Nos interesa la diversidad de voces. ¿Qué dirías que apareció en ese congreso como factor de degradación de la naturaleza? Es decir, ¿por qué estamos acá? Bueno, es más general, si querés, en el Congreso estaba dando vuelta, voy a recurrir a mi opinión personal. Exacto, hacelo sencillo, estamos en una conversación de mañana, hay gente que toma el mate, nosotros estamos acá tomando tranquilo. Viste, vos hace unos minutos dijiste que la naturaleza y la condición de la naturaleza va a afectar nuestra sobrevivencia y, si querés, en un tono menos extremo, nuestro bienestar, ¿no? Claro. Yo creo que como sociedad y
y sobreactuando el antropoceno, creo ahí yo te diría, tenemos que asumir un rol importante como humanidad, que estamos modificando el planeta a escalas planetarias y eso implica responsabilidades. Creo que cuando sobreactuábamos el antropoceno y nos pusimos muy en el centro, dimos por descontado que la naturaleza era infinita, que iba a estar siempre ahí, disponible, y cada uno de nosotros, o como grupos, o como sociedades, países, así, fuimos actuando sobre la naturaleza como si fuera ilimitada y sin fin. Y lo tiene problemas, afectamos procesos importantes y algunas cosas nos empezó a marcar claramente límites, ¿no? Es un buen punto para arrancar nuestra conversación ya y meternos en lo que hacen desde Reforem Latam, porque nos ha dicho nuestro entrevistado Ignacio Gasparri, doctor en ciencias biológicas, y ha puesto en común lo que pensamos muchas personas, ¿no? Hemos modificado el planeta pensando que era inacabado este espacio que ocupamos, y no es así. Tenemos o disponemos de una superficie finita, por lo tanto de recursos, o como quieran llamarlos, bienes comunes finitos. Todo tiene una medida, todo tiene un límite, una capacidad determinada. Bueno, ese límite se está rebasando y por eso viene esta idea de la regeneración en todos los planos. ¿Podrías contarnos de modo sintético, Ignacio, qué es lo que impulsa la compañía donde trabajás, Reforest Latam? Dale, claro. Sí, Reforest Latam lo que promueve es la restauración de ecosistemas, especialmente bosques, es lo que estamos enfocados ahora, a gran escala. Nosotros eso lo hacemos aplicando biotecnología en el material que dispersamos, usando drones como medio de dispersión y todo eso orientado por un análisis del ecosistema para identificar en dónde es necesario hacer la intervención, con qué especies en particular. Cuando decís el material que dispersamos, hablas de semillas concretamente, ¿no? Correcto, sí, semillas de árboles nativos que van encapsuladas en un desarrollo de la empresa con biotecnología que promueve que esas semillas tengan mayor tasa de germinación y un crecimiento más rápido en las etapas iniciales de vida que los ayuda a escaparse del estrés y de la competencia. ¿Podrías contarnos cómo es ese operativo, entre comillas, de encapsular las semillas, llevarlas a no sé dónde para ponerlas en el dron? ¿Cómo son esos drones? Lo más detallado que puedas. Claro. Bueno, digamos, el primer paso de trabajo es conocer la especie y hacer unos ensayos en laboratorio. Con eso vamos a ponerlo en términos simples, se arma como una receta de cómo tiene que ser la cápsula para cada especie. Después nosotros usamos material genético local, siempre promovemos la colecta en la zona que se va a trabajar de restauración y asistimos al demandante del proyecto para que obtenga la semilla y tenga la semilla lista. Entonces, desde Tucumán se viaja al lugar del proyecto con las cápsulas y el material que se tiene que mezclar, el sustrato, que se mezcla con las semillas, que son locales, ahí se terminan de ensamblar las cápsulas. Entonces eso requiere como un trabajo previo en Tucumán y después un trabajo último in situ en el lugar ahí, terminando de encapsular. A la vez viaja también el dron. El dron es un dron atípico, bastante grande. Como una mesa, grande como que... Grande como no entra en la caja de una camioneta desplegado, digamos. Cuando va plegado y metido en su caja, ocupa la caja, o sea, la parte de atrás de una camioneta está completamente ocupada por eso. Bien. Y cuando lo abrís es más grande, deben ser 2,5 metros por 2,5 metros más o menos. Bien. Es un dron grande, no hay muchos de esos, son drones de logística en realidad, y este está adaptado con un desarrollo propio también en la caja que sería para transportar cosas. Nosotros, la empresa desarrolló un dispersor que es en donde se ponen las cápsulas y hay un mecanismo que va soltando las cápsulas de manera gradual según el plan de vuelo para poner las distintas especies que necesitamos dispersar en los lugares que corresponden.
Eh, ¿a quién a quién le interesa reforestar? Bueno, hay distintos actores. Yo creo que hoy hay tres cosas, sí, tres verticales, dicen en la jerga de empresarial. Los científicos por ahí llamaríamos drivers, ¿no? Como conductores de querer reforestar. Entonces, uno, empresas u organizaciones que están pensando en entrar dentro del mercado de bonos de carbono, por ejemplo. Entonces, hay una expectativa y hay demanda del mercado internacional de comprar bonos de carbono, y está habiendo pocos proyectos de calidad y está esa oportunidad. Entonces, quienes quieren emitir bonos de carbono y entrar en ese negocio. Después tenés unos actores que también tienen ¿Podrías explicar expectativa una vez más, en este programa, una vez más, Sí. en qué significa este intercambio? Digamos, ¿por qué las empresas desean estos bonos de carbono? Explícalo, así lo Ok. ponemos en común una vez más. Bueno, bien, o sea, hay compromisos, hay empresas que por su forma de funcionar sí, o actividad necesitan consumir más energía o algún otro proceso que emite gases de efecto invernadero, y emiten gases de efecto invernadero por encima de los compromisos que tienen que cumplir Bien, en distintos contextos. A veces con sus propios clientes, ¿no? Ellos se comprometen a bajar su huella de carbono y dicen voy a ir bajando, pero en realidad no puedo porque tengo que usar electricidad. No sé, empresas tecnológicas están usando inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es salir a compensar esas emisiones eso. comprando créditos de carbono. Y esos créditos de carbono se emiten en un mercado voluntario, luego por proyectos. Los proyectos pasan por una serie de auditorías, y entonces en función de las auditorías se los acredita, y se acredita las toneladas de dióxido de carbono más corto, que pueden emitir. Entonces tenés de un lado proyectos que están emitiendo créditos y del otro lado empresas que necesitan compensar las cosas que ellos no pudieron reducir en sus acciones. Clarísimo, o sea que acá acabamos de resumir este primer punto de los tres que mencionabas. Vamos con el segundo. Bueno, el segundo es biodiversidad. Biodiversidad, a largo plazo hay expectativas de que también haya un mecanismo de créditos, pero por el momento es muy incipiente. Entonces hoy biodiversidad lo que tenés es más organizaciones y a veces organizaciones no gubernamentales de conservación, organismos multilaterales, gobiernos, ¿sí?, que apoyan y acompañan al sector productivo, a los dueños de la tierra y a veces en las tierras públicas, con áreas protegidas o lugares para eso, para mejorar las cuestiones de biodiversidad. Bien, ¿Sí? organizaciones y gobiernos. Vamos sumando a las empresas, organizaciones y gobiernos interesadas justamente en mejorar el ambiente, en restaurar los ecosistemas. Y nos falta una tercera Sí. pata. Para mí, en términos generales, sería los que necesitan ganar resiliencia, poder acomodarse frente a los eventos extremos del cambio climático. Y un sector particularmente que empieza a percibir eso es el agropecuario en Sudamérica. Siente que por su desempeño comercial y mucha demanda de sus de consumidores, principalmente Europa, pero no exclusivamente, por eso, pero además porque empiezan a ver en su desempeño productivo problemas, erosión, olas de calor que les afectan demasiado la producción o la cría de animales, empiezan a percibir que mejorar su capital natural en las áreas productivas es beneficioso para la producción. Qué bueno, Porque este es un buen resumen de a quién le interesa reforestar o a quién debería interesarle reforestar. Si alguien está atento, escuchando la radio ahora, o representa algunos de estos sectores, yo creo que es fácil de entender lo que nos dice nuestro entrevistado Ignacio Gasparri
esta mañana y es central porque imagino que para el desarrollo de toda esta logística que nos explicaste en el arranque, de las semillas, la colecta, luego el encapsulado, llevar con los drones a lugares inaccesibles, se requiere un monto importante que pueda financiar todo esto. ¿Cómo hace la empresa donde participás para financiar todo esto que nos venís contando? Bueno, una cosa, primero decir que la operación así como te la describí es más barata que la producción de plantas en vivero. Claro. Y hacer las plantaciones tradicionales. Está muy bien. Estoy hablando de plantas nativas, ¿no? Sí, plantas de forestales de tipo industrial, eso está mucho más optimizado. Pero las plantaciones, entonces es más barato y te permite hacerlo en lugares, como vos decís, inaccesibles. Entonces también te permite complementar las acciones tradicionales de tener plantas de vivero y hacer las plantaciones manuales o mecanizadas en algunos casos. Esto se sigue haciendo, pero además agregás una herramienta que puede aplicarse en lugares donde no podés usar la práctica tradicional. Eso, una aclaración. Y la otra es cómo se financia la empresa. La empresa acaba de cerrar una ronda de inversión. Es una empresa de base tecnológica, tipo startup, y acaba de cerrar una ronda de inversión que nos va a permitir desplegar una serie de ensayos en los territorios, incluido Bolivia, tenemos algo hecho en Brasil y esperamos hacer algo en Paraguay pronto, más el norte de Argentina y una experiencia también en Patagonia. Entonces esos proyectos son los que a nosotros nos permiten terminar de validar la tecnología y el enfoque para estar con un producto bien ajustado ya saliendo al mercado pronto. Pero ahora también, funcionamos con una lógica de cliente. Los proyectos se cofinancian y la empresa acaba de cerrar esta ronda de inversión. ¿Qué significa una ronda de inversión? Porque yo te escucho y siento que lo que idearon Damián y Paula es algo que en este u otros rubros pueden idear personas, porque en realidad esto nace de un proyecto, de un sueño, generalmente de una idea, y luego hay que hacerlo realidad. La parte financiera suele ser la más complicada. Cuando hablas de ronda de inversión, ¿cómo es ese mecanismo y cuánta es la inversión que necesitan recaudar para seguir andando, quién sabe a qué expectativas tienen en el proyecto, ¿no? ¿Hasta dónde? Bueno, sí, no sé. Bueno, Damián y Paula son bastante particulares. Tienen una energía increíble y una visión muy clara de lo que querían hacer, digamos. Ellos me invitaron después a sumarme al proyecto, con una frescura sobre los objetivos, ¿no? Que yo por ahí no podía tener, si se quiere, por años de estudios técnicos. Cuando ellos planteaban los objetivos era como, bueno, claro, esto no es para nada fácil, va a haber que trabajar mucho, y hay un montón de desafíos en el medio, pero ellos tienen claro a dónde querían llevar Reforest, que es a restaurar ecosistemas a gran escala y estar operando en el territorio de manera significativa. Entonces, ronda de inversión, para eso aplicamos energía y en la lógica de las startups, cosa que para mí es un poco nuevo, espero explicarlo bien, tenés del otro lado de quienes están creando las empresas de base tecnológica, tenés fondos de inversión de alto riesgo, hay de distinto tipo, a los cuales vos le presentás la idea. Sí. Y si creen en tu idea, compran una parte de la empresa. ¿Eso dónde se hace? ¿Dónde se hace eso? ¿En qué ámbito se hace eso? ¿Es virtual? ¿Se juntan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires? ¿Dónde es? No, creo que, bueno, hay que tener una agenda, hablar con la gente de los distintos fondos, reunirse con ellos. Muchas veces ellos te visitan en la oficina, visitan las instalaciones del laboratorio, fue el caso. Tenés varias reuniones, si avanzás te hacen
como un escrutinio más fuerte en lo técnico, en lo financiero, porque en definitiva están invirtiendo en la empresa. Entonces hacen toda una especie de auditoría y después toman una decisión los gerenciadores del fondo y junto con la aprobación de los inversores y deciden el monto y condiciones de la inversión. Muy claro. Me parece interesante hacer este recuadro porque estamos hablando de emprendedores de la Argentina. Son emprendedores, en este caso, de Tucumán. Se habla mucho del emprendedurismo, pero creo que también hace falta conocer lo que implica emprender de lo que sea, ¿no? El compromiso, esa búsqueda, lo que decía Ignacio, han tenido Damián y Paula, el entusiasmo, digamos, no sale de una idea en un asado y se queda ahí. Eso implica un trabajo casi de hormiga, de compromiso, obviamente de compromiso con la comunidad donde vivís, con el ambiente, con la gente que trabaja con vos. Es decir, es una gran empresa que yo creo que a las personas que participan en este tipo de emprendimientos las despabila. Ya no te va a distraer tanto lo que dice una facción política o la otra. No vamos a estar encerrados en esa bronca que a veces nos sumergen las ciudades. Pequeña disquisición y vamos para el final. No hay tiempo para eso. Vamos en el final, Ignacio, a algo que sí tiene que ver con tu especialidad de las ciencias biológicas. Sí. De final, contame, porque vos en el arranque hiciste una descripción de cómo son dispersadas las semillas. Todos tuvimos una idea muy clara de cómo se conforma toda esa trayectoria. ¿Hay un seguimiento de la evolución de esas semillas que ustedes arrojan con un dron desde el aire? Sí, tenemos desarrollado un mecanismo de seguimiento que se pauta con el demandante del proyecto. En algunas situaciones es un chequeo de qué cantidad de renovables hay 4 meses después, pero puede ser hasta 1 año o 2 años después. Ese relevamiento por el momento es más del tipo tradicional, con personas haciendo transectas en el bosque y recuentos de renovales, pero bueno, también estamos desarrollando mecanismos para automatizar y poder levantar más volumen de datos con eso, con fotografía e inteligencia artificial y cosas de ese estilo. Pero sí, el chequeo es en terreno, no con teledetección ni drones, como quizás algunos se podrían haber imaginado, porque los tamaños de las plantas que logramos al poco tiempo no modifican la estructura del bosque. Claro. Lo que nosotros hacemos es estoquear un bosque, en términos técnicos sería eso, un bosque que no tenía renovales, que le estaban faltando los árboles del futuro, nosotros los ponemos, estoqueamos los renovales para que el bosque evolucione en el futuro hacia la estructura que la sociedad, que el cliente está queriendo de ese bosque. Muchas gracias, Ignacio, por este rato con nosotros, por contarnos parte de este proyecto y por acompañarnos un rato en la mañana de sábado. Ha sido un gusto, gracias por la invitación. Un abrazo. Ignacio Gasparri, que hemos dicho es doctor en ciencias biológicas, es un ingeniero forestal y forma parte de este equipo de Reforest Latam, una empresa argentina con sede en Tucumán, que desarrolla plantaciones para regenerar aquellos territorios que por alguna razón u otra están degradados y además van haciendo el seguimiento de esas plantaciones para poder demostrar a los clientes y a la sociedad la efectividad de su trabajo. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.